al ciclo de charlas de la maestría en arquitectura y procesos proyectuales, esta vez con Toni Gironès, magnífico arquitecto catalán y gran amigo además, que lo hemos traído, digamos, para como profesor de la maestría en un seminario de tercer semestre. Así que aquí están los alumnos, creo que ya llegaron todos, ¿sí? Es parte del curso, esta charla. Nada, y muy contento de recibirte, Toni, y nada, luego vamos a tener una ronda de preguntas y nada, la presentación la haces tú, ¿ya? Bueno. Gracias, Jean-Pierre. Buenas noches. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche. Toni Gironès es arquitecto titulado por la Escuela de Arquitectura del Valles, ETSAB, doctor arquitecto por la Universitat Politécnica de Cataluña, en 2016 con su tesis doctoral Arquitecturas espontáneas, reflexiones sobre constantes en arquitectura, la península del Cap de Creu, una topografía en el tiempo. Es docente de proyectos en la Escuela de Arquitectura del Valles desde el año 1993 al 2005 y desde entonces ha sido responsable de estudios de arquitectura, coordinador de proyectos de primer ciclo y profesor coordinador de distintas asignaturas de proyectos, dibujo, urbanismo, etcétera. Desde 1993 está establecido como profesional independiente. Su obra ha sido reconocida con importantes premios, publicaciones y exposiciones en el ámbito nacional e internacional, además de ser conferencista en diversas escuelas profesionales y profesor invitados en diversas escuelas alrededor del mundo. En el año 2007, la obra de adecuación del yacimiento romano de Can Taco fue premiada con la medalla de oro en el Premio Internacional Domus. Igualmente, en 2019, la obra del Museo del Clima de Lleida fue reconocida con el Premio Especial de la Bienal Iberoamericana en Arquitectura y Urbanismo. Bueno, Toni, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor y un orgullo presentarlo y además, como comentaba Jean-Pierre, es docente este semestre en el curso seminario Arquitectura, Ambiente y Paisaje de la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias por primero la invitación y la confianza de estar con vosotros, de intercambiar y bueno, de participar un poco de esto que nos une, que es la experiencia del habitar, la experiencia de la arquitectura, sea desde el punto de vista académico como el profesional, ¿no? La charla, como veis, Topografías en el tiempo, es un título que llevo muchos años poniendo porque creo que al final es un proceso en el que estamos metidos y en el cual no son solo las topografías de lo que veréis aquí, de una serie de experiencias profesionales, sino también la evolución de cada uno de nosotros como sujeto, como proyectistas y hacia intentar mejorar el habitar de las personas, de la especie en donde habitamos, que en definitiva es el planeta, ¿no? Y tiene bastante contenido la charla, bastantes imágenes, intentaré ser ágil y me gustaría empezar con esta reflexión un poco desde este dibujo que hace mucho tiempo que hice ya y que viene de un lugar que después veremos, que es muy vinculado con el periodo de la infancia y en el cual hay desde esta escala doméstica, que este niño pues desde esa línea de tierra, entre tierra y agua, está en ese pueblo, o incluso cuando esa misma línea sigue por la montaña y entra en la escala geográfica, en el entorno que también es un entorno habitable y que también creo que desde nuestra disciplina hemos de ser capaces de pensar, de proyectar en clave de habitar, ¿no? Bueno, y esa línea es esta península, que después es
años después es objeto de la tesis doctoral y en el cual ahora pues reflexionaremos un poco. Es una pieza de unas 10.000 hectáreas, todo este entorno, en el cual en ese límite entre tierra y agua hay cambios de estado importantes, ¿no?, de la materia, en este caso del mar, en momentos en que la topografía llega, las olas llegan hasta ese faro que está a 20 metros de altura respecto de la línea de mar, en este caso, ¿no? Cuando llega a la escala doméstica en ese mismo pueblo, pues esa es la relación de escala que está, pero también ese mismo lugar, ese mismo edificio que vemos, que es el ayuntamiento de Cadaqués, en este caso tenemos esa calma blanca, donde cambia completamente la sensación, el espacio, el tiempo, etc., ¿no? Es este lugar, y en este lugar empezará con una pequeña historia que me sucedió con 7, 8 años. Habitualmente iba a pescar con mi padre en los meses de verano, con una embarcación parecida a esta, y lo que hacíamos era salir de esa bahía hacia el horizonte. Al pasar por esa puerta que vemos en ese espacio con esa roca triangular, salíamos a la izquierda, y a la izquierda aparecía el Cap de Creus al fondo, y en la última de las islas nos situábamos en unas señas que los pescadores nos habían dado, ¿no?, con esa triangulación de 2 islotes y dos faros, dos construcciones encima de un peñasco, encima de un basamento geográfico, pero casi una construcción, y ese elemento arriba, ¿no? De repente, estando ahí pescando, entró una niebla muy espesa desde el Golfo de León. Mi padre, pues al ver que perdíamos la referencia de la costa, enfiló hacia la costa para después seguir costeando. Estábamos dentro de la niebla y pensando que en 5 o 10 minutos llegaríamos, y bueno, empezó a pasar el tiempo, la incertidumbre, la angustia de no saber dónde íbamos. Pues seguramente hemos dado la vuelta y estamos yendo hacia las Islas Baleares, o ves a ver dónde, ¿no? Pasó el tiempo, el mar que veíamos cerca era completamente plano, no había idea de horizonte, y empezamos a medir con la dimensión tiempo, ¿no? De repente, y al cabo de 1 hora prácticamente, la cortina de niebla se abrió, apareció una roca negra y una construcción blanca arriba, ¿no? Pensamos que era el faro del Cap de Creus, que era el que teníamos enfrente, pero resultó ser el otro faro que veíais en las señas, ¿no? Es decir, habíamos hecho una deriva tal como la que se ve a la derecha de la imagen, con esta línea amarilla, ¿no? De ahí tanto tiempo perdidos en medio de la niebla. Bueno, no pasó nada más. En ese caso, pues ya estábamos, por suerte, dentro de la bahía de Cadaqués, prácticamente volvimos. Lo que sí que pasó es, cuando empezó el invierno y volví de las vacaciones, pues empecé a tener una pesadilla que recurrentemente aparecía por la noche, ¿no? Que era que ahí llegaba al pueblo de Cadaqués nadando, volando. En los sueños puedes hacer de todo, y las piezas habían cambiado de posición, ¿no? Ese cambio de situación en medio de la niebla, como situación prácticamente topológica, lo que hizo fue imaginar que las piezas se desubicaban, ¿no? Lo que estaba a la derecha a la izquierda, las islas que estaban al exterior entraban en la bahía, y eso generaba una angustia que me sobresaltaba y hacía despertar, ¿no? Años después, a partir del año 90 así, tuve como el deseo compulsivo de empezar a dibujar de memoria este lugar, ¿no? Y a partir de ahí pues no he parado. Hago dibujos tanto pequeños como ahora, desde hace 10, 12 años, pues como piezas de gran formato, reafirmándome un poco que ese lugar es el que es, y simplemente me relaja generar impresiones de lo que tengo en un momento en la cabeza, pensando en ese lugar, esté donde esté del mundo, ¿no? O sea, hay momentos que dibujo más, dibujo menos. También es un ejercicio que me va bien a nivel de imaginar una condición de lugar, y de alguna manera es una gimnasia que como proyectista también me va bien, ¿no? Esto es, lo que veis, este mapa es una serie de datos que hay en el Cap de Creus, que es fechas de diferentes dibujos hechos desde la memoria, y en estas cifras aparece la fecha en que se hizo a partir del año 90 ese dibujo, hacia dónde está mirando y la cota encima del mar, ¿no? De esta manera pues sé de alguna manera por dónde he pasado más y he insistido más en ese viaje desde la memoria, ¿no?
paso algunos cuantos diferentes periodos, así como rápidos, son momentos, situaciones, estados de ánimo distintos, épocas distintas de los últimos 30, 32 años. Bueno, y esa línea que vemos al fondo, continuando en esta idea de la topografía, es una línea que muchas veces, y sobre todo en los meses de invierno, cuando aparecen las calmas blancas, desaparece, ¿no? Si os fijáis ahí al fondo, aquí veis 4 rachas de viento, pero hay un momento en que agua y aire se juntan en el horizonte, generando un estadio de muchísima placidez, ¿no? El tiempo prácticamente se detiene, y es en ese momento en que, hacia el año 95, empecé a pensar una acción que se realizó después durante 22 años, que es, a partir de un elemento local, como es esa piedra plana, generar lo que aquí llamáis en Argentina sapitos, ¿no? Lanzar la piedra botando, ¿no? Allí es una tradición hacerla de forma individual, y lo que pensé es darle dimensión colectiva y bastantes personas hacerlo a la vez, ¿no? En este caso eran series de 10 lanzadores montando una retícula de 10 carriles de 4 metros con unas boyas plantadas en el mar, y 8 divisiones hacia el horizonte divididas en 5 metros de distancia, 8 por 5, 40, 10 por 4, 40, o sea, un cuadrado de 1.600 metros cuadrados con 88 puntos encima del mar, ¿no? Esta es la acción. Imaginariamente superpongo un pentagrama que tiene que ver con esas 8 divisiones hacia el horizonte, y que genera al final una gráfica, que es esta, que simplemente es la tabla de puntuación en la que cada piedra lanzada por cada persona lo que hace es contabilizar distancia por el número de boya, y número de saltos da, mientras la distancia da el tono, que es una octava musical, esas 8 divisiones, a la derecha veis do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y el número de botes de 1 a 2 blanca, 3, 4 negra en punto, 5, 7 negra y más de 8 botes corchea, ¿no? Con lo cual, con esos dos datos, distancia y número de saltos de la piedra, tenemos un tono y un tiempo. Los lanzadores van pasando de forma casual, y eso genera un registro acústico que al final de cada jornada, en esta fiesta que se hace en este límite entre tierra y agua, pues genera un registro que se interpreta en la playa. Se interpretó cada año desde el año 96 hasta el año 16, 17, que fue cuando, celebrando ya el 20 aniversario, se celebró como el final de esta acción, ¿no? Y el final de esta acción, ¿qué fue? Pues 990 personas que habían lanzado durante esos 20 años. Encargué a un amigo director de orquesta que generara un enunciado común a diferentes compositores, y a cada compositor se le dio el registro acústico en crudo de cada año, desde el año 96 al 16, ¿no? Con eso se generó una Sinfosuite de 60 minutos que se interpretó en el Festival Internacional de Música de Cadaqués, y con eso se concluyó esta acción, en la cual esa topografía generada por esas 990 personas se transformó en ese registro acústico en forma de Sinfosuite, ¿no? Todo esto fue un juego, no era una competición, que por un sistema cooperativo generó esta topografía en el agua, que después derivó de forma cultural en esta Sinfosuite. Estas son las 990 personas con la piedra que cada uno lanzó a lo largo de 20 años en ese tablero de 1.600 metros cuadrados, ¿no? Y de forma cooperativa también, yendo en el mismo territorio a la parte terrestre, vemos esas líneas, ¿no? Mientras las piedras generan esos puntos, en el interior tenemos estas líneas, que son líneas de bancales de piedra, ¿no? Y que es el objeto de la tesis doctoral que desarrollé durante muchos años, y que justo en el año 16 se presentó, cuando acabó la otra acción, ¿no? Y desde el año 16 estoy trabajando en tierra, ¿no? En este entorno, con lo que ahora voy a contar. Estas líneas, que la tomé cuando hacía segundo de arquitectura, esta fotografía, después de un incendio en verano. El incendio generó casi una acción como arqueólogo, reveló para mucha gente y para mí ese gran esfuerzo humano en construir, en cambiar esa topografía y en construir del siglo XVII básicamente hasta principios del XX, finales del XIX, cuando entra la filoxera, estos bancales para hacer rebrotar un territorio que había quedado deforestado, ¿no? Y todo esto sucede
otra vez más, en esta península de 10.000 hectáreas. A la izquierda, una fotografía por satélite de lo que entonces, año 98, se declaró parque natural. A la derecha el dibujo que hago a la directora del parque diciéndole que aparte de flora y fauna hay un animal que ha transformado mucho este territorio con una gran antropización, que es la especie humana, con esas líneas negras que eran objeto de la tesis, ¿no? La Escuela de Barcelona, cuando presento la idea de hacer una tesis doctoral sobre una geografía, me dicen que eso es propio de los geógrafos, que si quiero trabajar a gran escala, pues haga una tesis de urbanismo o sobre una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, les planteo este dibujo, en el cual digo, imaginad que no ha existido la orogenia alpina y que el Cap de Creus ha llegado con su forma peninsular, pero sin plegar, ¿no? Con una superficie prácticamente plana. Probablemente, si esto hubiese sucedido, una gran ciudad se hubiese implementado ahí por su posición geoestratégica en el Mediterráneo. Y ponemos a la misma escala a la ciudad de Barcelona, retirando un poco la línea costa. Y yo les hago la pregunta que si esa ciudad existiese y además se hubiese construido con un solo material y en seco, si sería objeto de una tesis de arquitectura. Y dicen que sí, pero que eso es un parque natural. Y yo les presento este dibujo, que es todas las divisorias que hay entre las fincas agrícolas construidas con piedra en seco, con muros de piedra, no los bancales, y que considero que es una forma de habitar. Por lo tanto, como entiendo que el sentido de la arquitectura es el habitar, para mí eso es una tesis de arquitectura. Elio Piñón, que estaba en el tribunal, dijo clarísimo, para adelante, y así empezó pues el hecho de hacer una tesis doctoral sobre una geografía como espacio, como casa habitable, ¿no? Si hacemos un zoom concretamente ya en la bahía de Cadaqués, esas líneas de todo el Cap de Creus, que es la parte más densa a la derecha, quedan de esta manera, escala 1:20, y ese lugar que en el imaginario, desde que es declarado parque natural, pues es un espacio neutro, ¿no? En el cual hay una población y un lugar solo de flora y fauna, y por lo tanto hay esta idea de curvas de nivel, espacio terrestre, en blanco el mar y mancha de tinta negra la construcción humana, a partir de una abstracción blanco natural, mancha de tinta negra, construcción humana, desde la tesis y a partir de un redibujado utilizando satélite y algunas comprobaciones in situ, generamos el mapa real cuando ya aparecen todos los bancales, que es este dibujo, ¿no? Este es un pequeño fragmento de lo que hay allí, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, y en esa analogía otra vez con la ciudad y a la misma escala, colocamos Barcelona encima. Tenemos el centro histórico de Barcelona en rojo abajo, el barrio judío de Cadaqués también. A la izquierda vemos la Plaza Cataluña con la zona industrial en negro y el ensanche Cerdà que se va construyendo hacia arriba, ¿no? Que utilizamos para dimensionar metros lineales de muros de piedra que tenemos dentro del ensanche, para hacer ese juego de espacio construido con programa de habitar humano, sea urbano a la derecha, sea un pueblo de pescadores que tiene necesidad de crecer con un programa agrícola hacia el interior en el Pirineo, ¿no? En la llegada del Pirineo al mar, ¿no? Por lo tanto, espacio construido y que, como veréis después, fundamental para repensar el plan general urbanístico de este pueblo en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, con esa mirada, si ahora entramos en lo que sería la ciudad de Barcelona, la leemos de otra manera. Probablemente nos fijaremos más en los vacíos, en esos espacios de oportunidad. Hace poco estuvo Salva Rueda aquí con el tema de las superillas, ¿no? Esa idea del vacío como elemento estructurador en el caso de la ciudad y como gran elemento de oportunidad, ¿no? Volvemos a la península donde estábamos con esa ciudad de Barcelona y volvemos a esa estructura agrícola que en el municipio de Cadaqués sería todo este territorio que ya lo tenemos mapeado, ¿no? Entramos en él y vemos cómo la estructura del sistema de agua, y a la izquierda toda la alteración que ha tenido ese gran polígono agrícola a partir del movimiento de las piedras que están en el subsuelo y que se transforman en bancales. Los puntos negros que tenéis en el mapa de la izquierda son todos los excedentes de material que se han acumulado en construcciones tumulares. Hay más de 3.600. La gran mayoría se acumulan en lo que es el Cadaqués geográfico
y por sedimentación fluvial las playas, descubro en la tesis que las playas más salvajes del Cap de Creus, donde aparecen esas piedras planas y que todo el mundo piensa que son propias del movimiento del mar, etcétera, descubro que han ido bajando por las rieras y que son producto de la intervención humana en el gran polígono agrícola, es decir, la piedra va bajando, va repicando, piedras más aristadas, y cuando al cabo de años llegan a la playa se transforman en este espacio que es con el cual hacíamos el juego de las piedras, ¿no? Por tanto, una de las conclusiones de la tesis remite al proceso, ¿no? No necesito decir nada, basta con mostrarlo. Por lo tanto, cuando proyectando entendemos una condición de lugar, procesamos haciendo las preguntas más o menos adecuadas, la forma final en base a una necesidad sale producida por ese proceso, no como una predeterminación previa a partir de una imagen lanzada pues de una forma más ligera, ¿no? También observamos que aquí, aparte de la piedra de pizarra, tenemos piedra de arcilla, que tiene que ver con los buques que venían lastrados con arcilla para recoger el vino que se producía a partir de la viña que estaba plantada en esos bancales, y que después, cuando marchaban ya cargados con el vino lanzaban los ladrillos en el centro de la bahía. O vemos también como piedras de cristal verde, cristal blanco, de cristal marrón, ¿no? Que es cuando con el boom turístico los picnics de verano iban con envases de cristal, ¿no? Por lo tanto, estamos en un espacio completamente en una playa que es producto de la intervención humana y que de natural tiene bien poco, ¿no? Esta es una imagen que mi director de tesis me dijo que cerrara la tesis con ella, que seguramente toda esta investigación venía desde la infancia, probablemente. Creo que todos nosotros ahí es donde tenemos el caldo de cultivo, y que de alguna manera es un posicionamiento enfrente, cuando cierras estos ciclos, es un posicionamiento frente al mundo, frente a esa casa común, una manera de ver, en mi caso, pues desde el oficio que decidí trabajar un día, que es el habitar, ¿no? Y a partir de aquí, tres pequeñas reflexiones sobre la palabra arquitectura, más bien su sentido, ¿no? Para mí, que es el habitar, ¿no? Esta persona que con ese espacio, 1 metro cuadrado de sombra, se refugia en pleno desierto, y esa alfombra térmica es su lugar, su casa, su espacio donde poder estar, que de otra manera no podría ser. Esta pequeña construcción agrícola en el Camp de Tarragona, con 2 construcciones palafíticas enfrente, o 2 plantaciones, esos 2 grandes plátanos, a 5 metros de distancia, con un espacio intermedio en relación a sur, con un material inteligente como son esas hojas caducas que están en verano y desaparecen en invierno, cuando necesitas protegerte o aliarte con el sol, y yendo al Cap de Creus, condiciones antagónicas del habitar, como es una preexistencia, como esa piedra que te tapa o te protege del viento fuerte del norte. Ahí vemos detrás la tramontana a 80-90 kilómetros por hora. Esa misma roca te sirve de cantera para construir el refugio de los pescadores, esa pequeña barraca, que se adhiere a ella dándole su inercia térmica, calor en invierno y frescor en verano. Un plano horizontal a sur que te relaciona con el agua, y unos agujeros inteligentemente situados para, por efecto Venturi, producir ventilación cruzada con otra ventana que está en el norte, ¿no? Y a partir de aquí, una serie de condiciones del habitar que desde la necesidad la especie descubre de forma casi espontánea, ¿no? Volvemos ahí, vamos bajando y regresamos ahora ya con un proyecto real al Cap de Creus, cuando en un territorio donde ahora veis pues, esos muros en seco, como filtran el agua después de una tormenta, como tenemos una preexistencia como esa losa en horizontal que sirve de cimiento y pavimento a la vez, que exfolia en horizontal y por lo tanto la humedad no sube por capilaridad, donde esta que tiene ese apéndice donde por la mañana en invierno pueden desayunar 2 personas con el primer sol de la mañana que calienta a sureste, donde tenemos también estas barracas que alrededor tienen acopio de material sobrante y le da mucha más inercia, dejan el sombrero libre para que la tramontana por sus grietas ventile
el aire caliente que se acumula en verano, o en agua la que hemos visto antes, ¿no? O sea, sentido común increíble en un territorio que es declarado parque natural en un momento por decisiones políticas, hay unos límites, etcétera, con mucha protección, y en el cual nosotros, en el plan general, que nos piden una consulta en el año 18, desarrollamos en el término municipal de Cadaqués lo que es el plan territorial agrícola, ¿no? Veis esos rectángulos, son rectángulos horizontales en formato DIN, concretamente a escala, veremos después, a escala 1000 son DIN A3, ¿no? Aquí la estructura del lugar, antes del siglo XX, donde vemos que arriba a la derecha la estructura del agua, abajo los prados principales con esas manchitas verdes, generan un sistema de masus, que son como las antiguas masías, que son los puntos negros, y un sistema de caminos que las relacionaban, ¿no? Que es el de la izquierda, hasta 235 kilómetros de caminos de piedra en seco, que relacionaban toda esa población de puntos estratégicos, y a la derecha el modelo actual, ¿no? Una carretera apenas de 60 kilómetros que 3 polarizaciones, 3 pueblos que viven del turismo han quedado ahí, y el espacio en blanco, que no es en blanco como habéis visto y como veréis, declarado parque natural, o sea, 2 situaciones polarizadas que estamos intentando a partir del plan general que se puedan revisitar y volver a que esa agua de lluvia que cae desde la montaña y que fluía hasta el mar vuelva a pasar sin haber esa diferencia tan radical que hay ahora entre zona urbana y parque natural, ¿no? Esta red de caminos, que es tal como esta, y que llegaban y llegan al pueblo donde había la huerta, etcétera, etcétera, ¿no? Los bancales. El mapa con el cual se visita el parque natural, que aún tiene curvas de nivel, lo que hemos visto antes, ¿no? Toda esta reflexión, y bajando a 1000 esos rectángulos DIN A3 que tienen que ver con esa planificación, que a partir de un levantamiento exhaustivo de esas trazas antiguas vemos que tenemos cantidad de situaciones distintas, y que lo que se propone es empezar ese gran parque agrícola que sea el parque que, a partir de reactivar esa actividad agrícola, sea el lugar que, caminando a 5, 10, 15 minutos del pueblo, pues vuelve a generar esa actividad con las personas que habitan aquí, ¿no? Esa es la planificación que se está trabajando y que nos consultan, pero que un lugar que hasta hace 80 años teníamos esta imagen, y donde esas embarcaciones nos señalan que ese límite entre tierra y agua, había ese binomio del pescador con el agricultor, ¿no? Es a partir de los años 50 sustituido por el primer turismo, y que a partir de los años 60 vemos como esos viñedos y olivares que aún llegaban en el mar, en esta imagen, de repente en la actualidad tenemos esta condición, ¿no? Y es aquí donde volvemos al plano aquel que hemos visto a la ciudad de Barcelona, o esa fotoplano, esos vacíos que aún están estructurados de aquella manera, y saliendo hacia el exterior vuelven a tener de referencia los planos que estamos trazando para, en caso de existir la construcción en nueva planta, se adapte a esa topografía y se revisite la manera en que hasta ahora se han colocado estas construcciones. Se cuestiona la cubierta inclinada, se vuelve a la cubierta plana con el territorio que pasa por encima, se vuelve a la inercia térmica, se vuelve a aprovechar toda la topografía preexistente y no se arrasa con tabula rasa como se ha hecho hasta ahora, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta reflexión de salida nos permite introducir una serie de ejercicios profesionales. Saldremos en ese mismo territorio con la red de carreteras de la primera ocupación romana, con una serie de ciudades claves, y empezaremos por este punto en amarillo donde pone Cantacó, en la serralada litoral de la costa de Barcelona, detrás de Mataró, actual Badalona y Barcelona, y que es en el municipio de Montmeló y Montornès, ¿no? El río Besós, Barcelona abajo, el río que lleva hacia el Círculo Rojo, que es donde está el lugar objeto de este proyecto, y un mapa metropolitano 100%, donde vemos los ríos, donde vemos la gran autopista AP7 que lleva a Gerona,
la traza del AVE, arriba a la izquierda el circuito de Montmeló y en medio este espacio natural, que en este plano únicamente de topografía es el Turó de las Tres Creus, ¿no? Que es donde vemos ese elemento en rojo, que es una gran domus romana de 2.400 metros cuadrados. Actualmente presionado en su base, esos montículos, por los polígonos industriales. La domus, en el momento que fue descubierta, previo a la excavación, esa excavación que se produce después de que la construcción romana ha desaparecido en los últimos 2000 años, una materia que desaparece, producto de la excavación arqueológica, y que nosotros reutilizamos dándole otra forma, ¿no?, para poner en valor los muros romanos que habían quedado al descubierto y que habían quedado prácticamente sin materia, ¿no? Lo que hacemos es construir en su trasdós, a 15 centímetros de distancia, un muro en seco que nos lleva hasta la cota donde había transitado el romano, los diferentes niveles de la domus, ¿no? Por lo tanto, este elemento, este telón de fondo, lo que hace es poner en valor la piedra auténtica, que es la que tenemos delante, y a la vez indicar la altura que había tenido, donde ahora hay aire, ese muro, ¿no? Lo hacemos simplemente con la licorella del lugar, la piedra, y la varilla metálica que viene del polígono industrial, ¿no? Entonces, ese juego de plataformas es lo que nos permitirá entender y poner en valor esta piedra, entendiendo que la que hay detrás es producto de la excavación de los arqueólogos y de parte que hemos sacado de una cantera preexistente, y lo único que hacemos es a esta estructura que veis de mallazo colocarle un cortinaje, como cortinaje en el tiempo, para separar las dos piedras y poner en valor la principal, la originaria, que es la que tenemos delante, ¿no? Unas plataformas, otra vez más esa condición geográfica de peana, de elemento, donde arriba hay una construcción en el altiplano, ¿no? Sus paisajes contemporáneos, sus relaciones y el paso del tiempo, pues esto 10 años después, con el almendro que ya ha crecido en el patio de armas, de la domus, etcétera. Las habitaciones pasan a ser miradores y una serie de actividades contemporáneas se organizan aquí a partir de una buena gestión desde los ayuntamientos, ¿no? Encuentros, visitas arqueológicas de grupos, de escuelas, fines de semana con jornadas de fotografía, bueno, diferentes jornadas en un entorno natural como este, ¿no? Y esta es la intervención de esta fase que se hizo 10 años después, y se hizo con unos fondos FEDER de 120.000 euros para activar esta primera etapa, ¿no? Y de aquí introduzco puntualmente un concurso hecho recientemente, internacional, que nos convocaron en septiembre desde el Politécnico de Milán, y llegamos a la final 25 equipos. Y bueno, tuvimos la suerte de sacar el primer premio ex aequo. Veremos esto cómo va a evolucionar. De momento podemos profundizar con una segunda fase durante el próximo año, y era pues desde los premios Piranesi, la Academia di Rienea en Roma, pues convocaban cada 2 años un lugar emblemático de la arquitectura, arqueología, el paisaje. Este año era la Acrópolis con el Partenón y los entornos UNESCO que hay en la base, ¿no? Y bueno, nosotros simplemente la pregunta era poner en valor el yacimiento. Intentamos hacerlo entendiéndolo desde su realidad, una realidad compleja, en un momento que desde allí pues se está reconstruyendo, en este caso el Partenón, con mármol actual, y se está como haciendo una especie de Frankenstein. El Partenón lleva muchos años que está en constante movimiento, montándose, desmontándose, etcétera, ¿no? Asumimos esa realidad, pero intentamos que no hagan lo mismo con todas las otras piezas, transformando esto en un circo de cartón piedra, ¿no? También a la izquierda vemos el museo preexistente, anterior al que se hiciera de Chumi abajo en la base,
Lo reactivamos, como veréis después, y el material de trabajo aquí en el altiplano era básicamente todo el material de piedras con que los arqueólogos van trabajando, piedras que tienen nombres y apellidos y piedras anónimas, ¿no? Y el siguiente material, y quizá el más importante, es todas esas hormiguitas que veis, todas esas personas que diariamente van pasando por allí y que de alguna manera al final son los que dan el mensaje de qué es el Partenón, ¿no? Es ese imaginario que está ahí que al final de la presentación saldrá, ¿no? Este es el movimiento que hay a diario desde una especie de barracones que han montado delante, que son los equipos de arqueología. En este caso, con la modificación del museo, se planteaba simplemente pasar por arriba porque el lado sur del Partenón pudiese ser contemplado como parte de la visita, que lleva muchos años que no tienes por qué está este elemento delante, ¿no? La otra historia es que con las piedras que los arqueólogos van moviendo y de acuerdo con ellos, con su programa de gestión, las que tenían o tienen nombres y apellidos, las más importantes y que en algún momento serán utilizadas para algo, estuviesen situadas en los perímetros de los edificios que tenía el Partenón alrededor en la época de Pericles, en el siglo V, ¿no? Que es cuando realmente decidimos explicar este momento arqueológico, ¿no? Y las piedras anónimas son las que, a modo de túmulo, pues acopiamos en el interior de estas edificaciones. Las perimetrales, lo único que hacemos es colocarlas en su dimensión vertical, ¿no? Como una abstracción, que esa piedra que normalmente va en horizontal se sitúa en vertical como límite, un límite líquido que estará en movimiento, igual que todas esas personas que también constantemente están modificando la forma de ese altiplano. Bueno, es una acción que forma parte del propio proceso, ¿no? Y por lo tanto contamos esa planta de esta forma tan sencilla, pero además la pregunta iba dirigida también a todos los entornos UNESCO, en la base de la Acrópolis y también en los entornos de la ciudad, ¿no? Y ahí pues lugares afuera de Acrópolis como es el Templo de Zeus o aquí el Odeón, ¿no? Que vemos abajo, ¿no? Eran objeto de esta pregunta. Aquí el museo, contaré muy rápido lo que hacemos, que es simplemente pasar por debajo, está semienterrado, y conectarlo con ese punto que decíamos, esa pasarela que pasa por encima de los barracones de los arqueólogos y da la opción de poder contemplar el lado sur, el más iluminado del Partenón, ¿no? Un centro de investigación que se pedía, donde ahora tienen la cantera, desde donde van subiendo el material por aquella grúa que veis arriba en la gran fortificación, y también con las piedras que ellos trabajaban lo que hacíamos era simplemente trabajar una membrana exterior que permitía pues de alguna manera generar unos espacios intermedios entre el espacio del centro de investigación y el exterior, ¿no? Son primeros apuntes de lo que se pensaba hacer. Y en las otras edificaciones, que ahora se pretendía, igual que en el Partenón, vemos a la derecha la reconstrucción a la que encontrar una pieza original, pues el trozo que faltaba se está tallando con maquinaria muy especializada, etc. Y lo que proponíamos era la abstracción de, a partir su alma, este tubular blanco de 8 centímetros y 7, 10, 15 metros de altura, lo que necesitase, pues de alguna manera en ese típico plano que te encuentras cuando visitas estas construcciones y no ves nada en la realidad, sino solo puntos negros de pilares que no existen, colocar esas almas y decir que cuando ellos tuviesen recursos ya construirían el pilar de mármol, ¿no? Contemporáneo de cartón piedra, pero como eso tampoco sucederá nunca, pues de alguna manera al menos contábamos de un recurso muy sencillo y muy posibilista, ¿no? Porque quería recordar que el Partenón nos dijeron que tienen un plan a 80 años para reconstruirlo, ¿no? O sea, la velocidad de los recursos es un poco como un cartón piedra sin sentido, ¿no? Entonces nosotros proponemos, tanto ahí como, por ejemplo, en el Olimpo, a las afueras, pues trabajar. Hay piezas originales, como veis a la derecha, otras que están levantando, pero el total de estas columnatas, pues creo que tienen un 6 o un 10% de ellas, en este caso en el Olimpo, ¿no? Y la idea era dar esta relación
con este mecanismo tan sencillo, ¿no? Bueno, seguimos, rematábamos al final en la cubierta del museo una lámina de agua, simplemente, que es donde acaba el recorrido de todo el plató, ¿no? La plataforma de arriba, y con este espejo de agua simplemente lo que proponíamos era que el Partenón real es el que está reflejado, ¿no? Que al final es un imaginario que está en la sociedad y que quizá es el más exacto precisamente por su inexactitud, ¿no? Y que el otro es el que está en constante movimiento y que por lo tanto ya deja de ser auténtico como materia, ¿no? Salimos de Montmeló, cruzamos hacia el interior y vamos a un ejercicio que casi era en paralelo, un año anterior quizá, que es en Guissona, lugar agrícola pero de secano, y en esa ciudad contemporánea vemos ese hexágono que es las 20 hectáreas de la ciudad romana de Guissona. Aquí giramos el norte, lo ponemos abajo, y en esa mancha amarilla aparece 12.000 metros cuadrados de yacimiento en el lado norte, que cuando se nos hace la pregunta en el 2008 es un lugar excavado, pero donde la lluvia descontrolada inunda las partes excavadas, ¿no? El romano trabaja de forma muy euclidiana, con una serie de sistemas de señales para construir lo que sería la ciudad romana. El arqueólogo, 2000 años después, trabaja con la misma mirada de parámetros, ¿no? Muy euclidiana, para reconstruir a partir de la excavación, intentar descifrar la ciudad que había sido, ¿no? Pero una nueva realidad emerge, que es el yacimiento arqueológico. Yacimiento que se vacía y yacimiento que la materia que ellos sacan al exterior del yacimiento, esos montículos de tierra, son los que de alguna manera reaprovechamos para, primero, solucionar el problema del agua de lluvia, y que paradójicamente lo hacemos sin sacarla del yacimiento, y dos, intentando también poner en valor estos restos y hacer entender de una forma pedagógica lo que es la ciudad romana, o los restos de la ciudad romana que aún están debajo, ¿no? Esa materia vuelve a entrar en forma de superficies de laminación de agua, con unos taludes perimetrales, con lo cual el agua queda embalsada cuando hay una tormenta dentro del yacimiento, pero que, contenida por esos taludes, va filtrando poco a poco y no inunda los restos excavados. Y dos, la geometría que se da a esas superficies de laminación responde a la forma de las ínsulas romanas, con lo cual el ancho es un actus, y con lo cual estamos construyendo las trazas del cardo máximo, cardo minor, intervalum, etc., ¿no? Y este es el mecanismo sencillo, la superficie de laminación y el resto que aún no está excavado, que está debajo y que está protegido, ¿no? Una forma muy sencilla, láminas de 10 centímetros que se van acopiando con sistemas manuales y después compactados con el rodillo, con una actitud pues muy parecida, pero con instrumentos distintos a los dos anteriores, ¿no? Capas vegetales como esta agrupación de almendros las mantenemos aunque está encima del cardo máximo. Son sombras necesarias cuando se visita este campo de piedras en verano, y la superficie de laminación funcionando, que es la que con el tiempo, como elemento de construcción, en clave de habitabilidad, siempre entiendo que el tiempo construye, no destruye, si lo entendemos como parte del proceso, y que al final lo que se trata es de mediar entre el lugar y la condición humana que intenta habitarlo de forma armónica, ¿no? Por lo tanto, el paso del tiempo, si se trabaja la materia de una forma relajada, con su poro abierto, con su transformación, acaba construyendo la nueva realidad en esa topografía. A la izquierda vemos el primer verano, donde con unas lluvias de agosto la tierra agrieta. Después vemos el otoño con las hojas que han caído y aparecen los primeros líquenes que se consolidan en invierno, y esa tierra ya cocida, ¿no?, por el tiempo acaba construyendo el exterior del yacimiento. Dos piezas que se tienen que cubrir del agua directa, las termas romanas y la natatio, con dos estrategias, que es el esparto que hace el asparto, la tela de asparto romana, podríamos decir, que hace de cielo raso tintada en blanco en la pieza que era exterior, que es la natatio, y en marrón oscuro en el edificio interior, que eran las termas, ¿no?
la Torre Norte con su estructura, como en Cantacó, y el lugar que también con pocos recursos es transformado y que al final lo que da es un sistema. Cada verano, cuando hay excavaciones arqueológicas y hay recursos, pues excavan parte de estas ínsulas y con la tierra que sacan y ponen construyen nuevos límites con este sistema y poca cosa más, ¿no? También unos fondos FEDER de 150.000 euros y un lugar donde pues se les da un instrumento para ir haciendo una cierta pedagogía sobre el territorio, ¿no? Y en esa sección transversal llegamos al último ejercicio, que es ya en el Pirineo, cuando el Pirineo llega al mar, que es en Seró, y que, como veis, desde el satélite es muy distinto que en Guissona. Vemos esas formas más orgánicas, que lo que hacen únicamente es responder a cuando los bosques del Pirineo están llegando con el trazado agrícola y hay esos cosidos en esa topografía más accidentada, ¿no? Un pueblo de piedra en gris, que a partir del siglo final del XIX y XX empieza a extenderse con programa agrícola con arcilla, los almacenes, las naves, unas piedras que se encuentran en la construcción del riego, año 2007, cuando las encontramos en un almacén agrícola y nos explican que esos grabados es el verdadero valor que tienen 5.000 años y que algo hay que hacer con ellas. Proponemos que se queden en el pueblo y hemos de encontrar un lugar y una manera de transmitir ese conocimiento a la época actual. Un mapa que nos hacemos de condiciones que nos interesan de diferentes construcciones humanas desde hace 9.000 años. Las palabras en rojo son un poco la clave cuando no sabemos ni el programa ni qué haremos con estas piedras, ¿no? Pero veis ahí tránsito, recorrido, cámara, la luz cenital, la continuidad espacial y material en el caso del laberinto, bueno, recorrido, ritual, etcétera, ¿no? Errar, deambular. El lugar en la entrada del pueblo que al final determinamos que cumplía las condiciones urbanísticas era este, con 2 huertos preexistentes medio abandonados, una antigua escuela, la plaza de la báscula arriba. Primeros dibujos donde una cámara aparece donde colocar estas piedras, con una posible luz cenital, unas rampas para solucionar el desnivel de 3 metros entre la plaza principal del pueblo, que es donde se hace el pesaje de animales y el trigo, un doble espiral que aparece en el cual no hay posibilidad de cruce entre los que entran y salen, cuadrangular o circular, nos decidimos por el cuadrangular, con las 4 esquinas que te van orientando y no tienes la angustia del circular que nunca ves el final, y una luz cenital que iluminaría esos grabados al final, ¿no? Con la propia arcilla que te llevaría el pavimento, ¿no? Esos intestinos fundamentales, ¿no? Antes de llegar a la cámara central, que es un tiempo, un recorrido con una sección espacial que va variando y que de alguna manera te va preparando para, como tránsito a un cambio de estado, ¿no? Donde encuentras a las piedras. Una pieza previa al doble espiral donde hay el programa más colectivo, un espacio polivalente donde se puede mostrar un vídeo arqueológico, donde la gente del pueblo se puede reunir en fiesta, donde se puede ver el partido de fútbol el sábado, una zona donde se puede tomar vino de la comarca y hacer una sala de catas, un espacio expositivo, etcétera, ¿no? Y una cubierta que empalma con la plaza de la báscula, donde vas haciendo este recorrido y vas encontrando pequeños rincones como iremos viendo, ¿no? El campo de trigo de al lado lo hacemos entrar en la parcela en forma de parque, mantenido por el campesino de al lado y que tiene cuatro ciclos durante el año también el trigo, ¿no? Y es donde sales después de los espirales. Los límites, cómo los vamos a trabajar, algunas sombras vegetales, unos lugares para sentarse con las piedras del huerto preexistente y al final una sección muy dinámica que se adapta a la topografía y al entorno del pueblo, materiales propios del lugar y una sección transversal bastante estática porque precisamente, como habéis visto, la planta es muy rígida porque prácticamente no puedes moverte ni por la ley de carreteras ni por los vecinos, ¿no? que tienes.
la sección dinámica, la longitudinal, con diferentes estados, la transversal que pasa el aire a través de esa cámara o de ese primer corredor, la inercia térmica en las dos de abajo, una pérgola a poniente, siguiendo pues, ese talud por donde se lanzan los pellets de la caldera de biomasa a la izquierda, y el propio talud que nos ofrece la materia vegetal para cubrir esa pérgola. Ahí la vemos en seco y ahí ya creciendo con la Partenocissus quinquefolia, que tiene la propiedad de enroscarse en elementos lineales, ofrecer su calidad de sombra con una condición que se ve en estas fotografías, que es la evapotranspiración, que es la condición de la materia vegetal como mejor material para construir una buena sombra, ¿no? Un espacio de encuentro mientras bajamos hacia abajo, cambio de pavimento para mostrar que has entrado en un recinto, ejercicios que iremos mezclando para hablar de condiciones, en este caso la condición del pavimento, cómo va cambiando en una exposición en La Pedrera en el 2006, trabajada con 40.000 folios de papel arrugado, generando ciertas armonías con el cielo raso de Jujol y los pilares de Gaudí, una acción efímera que duró 3 semanas. Enseró otra vez los lugares donde ellos hacen el almacenaje de los fardos de paja, en una condición geográfica de promontorio y con una construcción de barras arriba que recuerda, tiene ciertas analogías con cosas que ya hemos visto antes también, y la pieza de la espiral con su basamento que trabaja la capilaridad y en este caso la cubierta transitable plana que tenemos encima, ¿no? El espiral cuando se está construyendo, y nos iremos puntualmente al espiral del Museo del Clima en Lleida, donde se trabajó a otra escala una situación parecida, un elemento que quedó por la crisis a medio construir, que al final se propuso de ocupar y mostrar la pedagogía del clima a partir de una serie de acciones que se hacían aquí. No voy a contar el proyecto, pero sí las condiciones que se van trabajando en él, como la elasticidad con las estructuras de barras del corrugado, el tema mientras no crecen estas 22 bugambilias que tenemos alrededor y construir estos 2,5 metros de la estructura de materia vegetal, tenemos una malla agrícola y unos vaporizadores. Situaciones en proceso, ¿no?, de construcción de la vegetación en el interior de lo que tenía que ser las salas del museo y ahora pasa a ser unas zonas polivalentes donde hay actividades diversas. Piezas de la excavación que son reaprovechadas para construir el altiplano. A pequeña escala, con las gravas construimos alfombras, playas de grava, cambios de nivel, límites, barandillas, etc. Museo del Clima a la izquierda y Seró, que es en el proyecto donde estamos ahora mismo como guión, a la derecha, ¿no? El clima, los baños que se hacen, con una pérgola poniente que va quedando cubierta con el tiempo. Las jácenas, las armaduras que no se utilizaron nos sirven para el sistema de piletas donde refrescarse en verano, actividades que se hacen cuando el tiempo lo permite. Estamos hablando del Museo del Clima, un cine al aire libre para la gente del barrio, el poniente que cae al fondo y que trae el viento de poniente seco, y es cuando, después de estar a 35 o 40 grados en verano, la gente puede salir por la tarde y refrescar en la noche y estar aquí. Hablamos del Museo del Clima. La tesis al final de este proyecto es que, en definitiva, pues una construcción que tenía que ser un edificio de 3.500 metros cuadrados en un entorno de 12.000 pasa a ser una sucesión de espacios intermedios de 5.000 en un entorno de 60.000, pero por un coste de un 25% del presupuesto de concurso, ¿no? Y al final es esta condición geográfica, otra vez más, de este gran parque o este gran píxel de una porción de planeta donde lo que se promueve o el manifiesto un poco explica que en definitiva el Museo del Clima es el planeta Tierra, y al final es una serie de hábitos o actitudes al habitar que hemos de tener la especie
para intentar seguir viviendo en este fantástico oasis que tenemos, ¿no?, en medio del universo. Volvemos a la espiral de Seró, que lo habíamos dejado en construcción, lo cubrimos, la niebla de Lleida, los lucernarios de lo que será después las piedras con los grabados, la condensación que se trata con el ladrillo cortado por la mitad y girado, y únicamente pintamos en blanco el lucernario, que es el único espacio donde aparece la pintura, para conseguir una cantidad de luxes a la pieza que después será iluminada dentro, ¿no? Los corredores con la piedra calada, que son 10 centímetros de diámetro, en estos soportes para exponer el vino en las cavas. Habitualmente se pone un cartoncito y la botella de vino, es un diámetro 10 cada agujero, que va en esta cámara transpirable, de donde llegaremos a las piedras. Y ahora puntualmente nos vamos a otro ejercicio donde este círculo de 10 centímetros cambiamos de escala y pasa a 3 metros de diámetro, ¿no? Y es un tubo de hormigón, un gran colector de estos urbanos, que es reciclado conceptualmente para trabajar un proyecto que estamos ahora acabando este año, que le llamamos Jardín Habitable, ¿no? Estructuras de granito que aparecen por negativo, por excavación, por sustracción de sablón, de arena de sablón, que es la meteorización del granito, y que empieza aquí el proyecto, ¿no? Cuando vemos la parcela nos pedían una excavación de un gran sótano para hacer una casa tradicional. Nos pedía el cliente en 900 metros cuadrados, 30 por 30 parcelas, separar 3 a vecino y 5 a la calle de arriba, 5 a la de abajo, y hacer una gran excavación, hacer un geotécnico y ver cuánto granito tendría que picar para construir los muros de hormigón, de contención, ¿no? Le proponemos que en lugar del geotécnico hacer un pequeño yacimiento arqueológico, entrar con una bobcat y sacar el sablón y ver, como estos testimonios que habían por aquí, qué estructuras graníticas resultaban de esa excavación, y a partir de aquí empezar a pensar un hábitat, ¿no? No tanto una casa, sino un hábitat, lo que llamaríamos después un jardín habitable. Y esta fue la pieza, ¿no?, que nos dio la pista, que es la que habéis visto antes en esta imagen, ¿no?, una vez excavada, ¿no? Esa puntita que sale arriba con los líquenes es esta de aquí, ¿no?, que mirando al revés es la que veis ahí al fondo, con los Pirineos que llegan al mar, al fondo con el Cap de Creus, ¿no? Esto estamos en el municipio de Capmany. Esto es lo que quería el cliente, de alguna manera, con esos pilares 5x5, decía tengo 100.000 euros, me han dicho que hago un gran parking de 480 metros cuadrados, muros de hormigón, etcétera, y después cuando tenga dinero ya me pondré la planta baja y la planta piso de la casa encima, ¿no? Arrasaba con la parcela, le hicimos la reflexión, ha ido entrando, y al final, a partir de esa excavación que nos va dando esos granitos que van saliendo por ahí, ¿no?, y va generando ya como esa forma circular, y utilizando a la izquierda, donde veis ese coche blanco, la parcela municipal para acopiar el sablón restante, los bolos de granito sueltos que iban quedando, las estructuras más rígidas se quedaban en la parcela, porque ese material de vaciado y que generaba esos montículos sería después otra vez reinsertado en la parcela con otra forma y función, ¿no? Y esta es la forma alrededor de esa pieza central de granito que aparece de lo que sería una casa, que de momento será casa turística, con esas 5 habitaciones que tienen un patio privado atrás y un patio común con una gran balsa de agua que da a la pieza granítica, una zona común que tienes que salir al exterior para ir a ella, el clima como aliado, como elemento con el cual convivir, y no como un enemigo contra el que luchar, como esto que me está dando dolor de cuello a mí todo el rato, ¿vale? Y bueno, las piedras que salen de ahí y que están entre, cada una de ellas es piedra en seco que construimos con el material en la cantera de arriba, los tubos cuando llegan, se envuelve con el impermeabilizante, piezas que han salido de la excavación, la cantera de arriba de sablón, ensayos con la piedra que vamos picando.
unos montajes que se hacen al cliente para que entienda más o menos lo que será un poco todo esto. El reloj de sol desde este a oeste, con el sol que cuando no te entra por delante entra por el patio, y unas coberturas vegetales que veréis después en círculo que extienden esos 5 metros de hábitat, de habitáculo al exterior, ¿no? En verano funciona completamente abierto y en invierno pues regular más o menos. Esta es la estructura para generar el muro en curva y el pergolado, con la piedra que hemos sacado de la excavación, construyendo unas jardineras perimetrales que con la Partenocissus quinquefolia nos darán esa cobertura de hoja caduca arriba, las estructuras de granito que salen, y al final falta una varilla por colocar ahí, la luz que comprimirá en verano cuando esta sea un túnel verde, la luz al fondo iluminará la roca, ¿no? La propia piedra también para la grieta, donde aquí habrá un punto de luz en cada una de ellas. Los trabajadores que van ocupando cada uno su apartamento mientras dura la obra, a veces de almacenaje. La balsa, que será la balsa de agua desbordante, la zona común que se está construyendo detrás, y la excavación que ya después de colocar el aislamiento y la capa de protección con la tradicional huevera, pues ya vamos colocando la inercia térmica otra vez con la montaña de sablón que estaba afuera, lo vamos cubriendo, ¿no? Unas jardineras que aparecen en los encuentros para alimentar las viseras de 1,70 m de Partenocissus, y en este triángulo una media caña metálica saldrá y habrá agua de un pozo que tenemos arriba que irá goteando en la balsa para cuando en verano estés abierto. No habrán camas con patas, habrán colchonetas en el suelo o bien una hamaca de 4 puntos flotando en esa especie de líquido amniótico que será el tubo, ¿no? Todo abierto, patio detrás, patio delante, el agua, el olor, etcétera, ¿no? Y el tubo, os tenéis que imaginar, tiene un plano horizontal a 0,44 y la madera sube hasta la misma línea de la jardinera, y unos LEDs regulados, cálidos, iluminan la vuelta de cañón de hormigón, que es la gran lámpara de la pieza, ¿no? De ese espacio común. Aquí pues aparecerá la media caña, etcétera, ¿no? Y la continuidad entre dentro y fuera en verano. Y ahí la tesis un poco, ¿no? De esa línea entre la excavación a la derecha, la materia a la izquierda, y que poco a poco vuelve, después de ser transformada, a ocupar su espacio en el interior. Y abajo el modelo, ¿no? O sea, la casa que veis abajo, estas parcelas de 900 metros cuadrados tienen 40% de edificabilidad en el sótano, o sea, 4 por 9, 360 metros, 360 de planta baja más 10 de construcciones suplementarias, 90 y 360, 450 y 360 más arriba. O sea, estamos en 1.260 metros cuadrados posibles de edificabilidad, que es una locura, pero que al final es el modelo que tenemos a la derecha, ¿no? Igual aquí es una casa de 400 más no sé cuánto de sótano, ¿no? Pero que está desmesurado. Nosotros trabajamos una pieza de 200 metros cuadrados en una parcela de 900 que se mantiene, que en la planta de arriba ahora en septiembre llegan 13 árboles frutales, y que el cliente ha comprado la parcelita que hay al lado, donde haremos de momento un huerto, pero complementaremos a partir de aquí un año o dos con una construcción de almeces, que es el árbol preexistente que teníamos en el solar, una retícula de 4,5 por 4,5 con 30 almeces, donde habrá como un riad, un claustro cuadrado de 4,5 de ancho, 200 metros cuadrados de casa de madera, construcción modular, cubierta plana, donde habitarás la planta de las hojas, ¿no? Es decir, abajo inercia térmica cueva, arriba la casa en el árbol, ¿no? De alguna manera vivir dos condiciones del habitar tradicionales en la especie y en un momento contemporáneo, ¿no? Volvemos a la espiral donde estábamos y vamos a la entrada de las piezas y cómo trabajaremos la luz cenital.
bajando unas piezas contemporáneas que esa luz que está a 360 bajará a 250 y ahora sí veremos bien los grabados, ¿no? Fue un paso importante, nos construimos unas maquetas a 1:1 en el lugar antes de tomar la decisión. Hornos romanos, luz cenital muchos años antes, ahora hace 20 y pico. En este caso unas cámaras de combustión de unos hornos de cocción, pero circulares. Inercia también con la excavación de sablón, piedra granítica que viene de la cantera vallensana, 2 metros de espesor del muro, construido en seco. Horizonte, estrato y cueva, 3 condiciones del lugar. Un parque arriba, el corte que atraviesas, que se da ahí en un polígono industrial, y a partir de esa cámara de 3x3x3 cruzamos y aparece esa condición donde cierta elasticidad del tiempo se vive tanto por temperatura, el rumor que sale por esas grietas y los cambios de la luz que entra solo por los 3 lucernarios y las 2 grietas, ¿no? La cámara en el interior, la serpentina, que es una piedra semipreciosa que se formaba por cocción a alta temperatura, y el espacio exterior, volvemos a la cenital, y de ahí a la cámara del vino, o el espacio del vino. La pieza va en vertical y en este caso sí que hay un elemento que cierra interior de exterior, no es una celosía, sino que con 1800 botellas de los envases de vino blanco generamos la fachada del espacio del vino. Colocamos un foam de espuma de 10 centímetros, tradicional de la construcción, que nos permite hacer el encuentro entre cerámica y vidrio. La botella se separa del exterior 5 centímetros, como veréis después, y el foam nos permite que este elemento esté flotando, ¿no? Aquí vemos las botellas en posición de invierno, que es todas con el corcho colocado y construyendo la cámara de aire que necesitamos para aislar. En verano se saca el corcho y solo se dejan algunos que nos marcan unos puntos en negro que vemos a contraluz, que son los que nos indican las botellas que al otro lado no tienen la silicona y no están fijadas, y por lo tanto son extraíbles y nos permiten, como vemos en el dibujo de abajo, construir la ventilación cruzada por efecto Venturi, ¿no? La botella entra a 5 centímetros, que nos protege ese pequeño voladizo del sol vertical de invierno, pero en cambio permite que caliente del sol de verano, pero que caliente el de invierno, ¿vale? Seguimos, simplemente se limpia la obra, se pasa el sabaté, que decimos nosotros en catalán, que es para limpiar las juntas y rehundir 5 milímetros, y la propia el material genera la atmósfera esta, pues, agrícola, en un edificio entre cultural, social, etcétera, ¿no? Cubierta con tierra del lugar, y las esporas ocuparán su espacio. La materia con la que se trabaja se reordena y nos acaba construyendo la realidad. Incluso reciclamos los andamios de obra para esta rampa. Un banco que es abandonado cuando aparece un banco urbano. Lo que hacemos es llevarlo a la entrada de equipamiento y darle un respaldo. Barandilla para una fiesta de niños, se había trabajado ya el respaldo de cuerdas o el límite en el 2000-2001. Cuerdas que venían recicladas de la acción de pasanellas que habéis visto antes, ¿no? Cuando después de 5 años se cambian las cuerdas y con eso se construye la barandilla. Pasanellas que de alguna manera es el soporte para unos datos que harán las personas al habitar este espacio, esta propuesta a partir de la piedra, una tradición de lanzarla, 10 personas, distancia, botes, tono, tiempo, melodía, da un resultado formal que en analogía con las viviendas de Salou podríamos decir también generamos unas condiciones del habitar, de sol, sombra, voladizo de 1,70 m que permite comer, estar, ocupar, ¿no? Y que por lo tanto después de la acción, del paso del tiempo de la vida, da un resultado, ¿no? Da una solución armónica donde cada uno debe sentirse libre de interpretar esas condiciones del habitar. Creo que esa es nuestra función. En analogía con los matemáticos,
proyectamos más ecuaciones que resultados, ¿no? Por tanto, otra vez volvemos al proceso de la frase de Benjamin del principio. El Cerralla construye los límites, la elasticidad del corrugado, en la pérgola del clima o en el Teatro de Tarragona, donde a partir de una geometría y una escala que es la misma que tenía el Teatro Romano, ponemos en valor las cuatro piezas que quedan, pero damos la posibilidad de entrar en el mismo espacio, pero en tiempo distinto, que era la Praequintio romana, y poder recorrer el teatro, ¿no? Reconstruyendo la orquesta con un plano de sablón y poniendo en valor las piezas preexistentes, ¿no? Pero en una condición contemporánea, con otros actores y espectadores, como pueden ser los vecinos de enfrente, etcétera, ¿no? En el frente de escena tenemos ese bloque de pisos, etcétera, etcétera, ¿no? O hace 100 años que teníamos el primer sector de la cavea prácticamente entero y que ahora quedó expoliado y complementamos con esa posible visita. Bueno, volvemos a la elasticidad en Seró con la rampa, utilizando materiales que ya los agricultores utilizan para ensartar las balas de paja, las reas diámetro 10 o las de diámetro 20 para contener las hiladas superiores, ¿no? Pues con esos construimos los límites en el equipamiento. Una visita al Colegio de Arquitectos de Lérida, en la primera visita que se hizo, prueba de carga casi. El Almez en invierno, después lo veremos en verano, un punto de agua en la esquina. Vic, este horizonte pasamos al del Prepirineo en Vic. Un centro histórico, pero alrededor de la sierra, de toda esa sierra, pues diferentes escalas. Vamos a ese origen de la ciudad, a la izquierda vemos la plaza Mercadal y como antagónica esta pieza llena que está en rojo. Objeto del concurso era desde turismo dar visibilidad al origen de la ciudad y cuál era la propuesta. Lo que hacemos es enlazar la experiencia entre 4 o 5 edificaciones de épocas distintas: el templo romano, el castillo románico de los Moncada, una iglesia barroca y 2 capillas barrocas, ¿no? Y lo que proponemos es, en ese recorrido urbano desde la plaza Mercadal y todos los vacíos históricos que hay en este noli que hicimos de Vic, ¿no? Esa planta baja tan rica, pues de alguna manera poder atravesar el edificio y pasar por las diferentes épocas, ¿no? Con lo cual, al final, el proyecto está simplemente en activar los espacios intermedios entre tiempos, entre momentos constructivos distintos, ¿no? Desde el románico, el barroco, etcétera, ¿no? Por lo tanto, intentamos que esa experiencia sea como, no en el sistema tradicional que veríamos un cuerpo, ¿no? Sino en esas secciones transversales que apareces por lugares de esa construcción, de esa amalgada de construcciones distintas, ¿no? Como esa experiencia espacio-temporal en Escher o incluso en Piranesi, en el barroco, ¿no? Y a partir de esos espacios intermedios, pues cambriles, púlpitos, transiciones en espesores gruesos de muros de piedra con dobles puertas, etcétera, ¿no? Ofrecer esas transiciones entre un lugar y otro, ¿no? Y a partir de un cortinaje negro abrir y descubrir otro momento, ¿no? O el óculo, que es mecánico, con una cuerda que abre y cierra, o la pasarela que pasa por encima de yacimiento romano que aparece dentro de la iglesia barroca. Esto nos encontramos, esta es la excavación, excavamos el castillo románico al fondo también, y este es el resultado con el óculo abierto o con el óculo cerrado, ¿no? Y la pasarela que activa el yacimiento. Puerta secreta y entramos a la capilla barroca de al lado, con esos trampantojos de madera que ya tenían. Una puerta contemporánea que colocamos, pero que a diferencia de la otra que reciclamos, no la pintamos y la dejamos así con las inscripciones del carpintero.
y al final ese cuerpo complejo, ¿no?, que se activa a partir de una serie de acciones puntuales, a partir de reconocer la preexistencia, la propia condición del lugar, ¿no? Y ya volvemos a Sero para ir acabando, ¿no?, en esa cubierta activa, donde las tangenciales del corrugado va señalando una serie de puertas, pero el Pirineo va pasando en el fondo, ¿no? Volvemos la mirada hacia el pueblo, el huerto, que es ocupado por la pasarela, pero también es un espacio exterior donde hacer actividades, las naves agrícolas alrededor, la celga que vuelve a salir, el Almez invierno, Almez verano, espacio El Vino, el pavimento construido con la propia bandeja de la bovedilla cerámica que tenemos arriba, la giramos, la volteamos y en lugar de la vigueta colocamos la rasilla de piedra, de cerámica. Entonces esa geometría que se reproduce del techo en el suelo, en ese suelo de arcilla, ¿no?, con esa pieza de gran formato. La luz de noche con la rampa de arriba que construye esta carpa, ¿no?, cuando desaparece el Almez y aparece las lámparas festivas del Tres Bolillo y ese espacio de reunión de las personas del pueblo donde pueden tener sus comidas populares, etcétera, ¿no?, cenas. Espacio expositivo con luz cenital, se abre la puerta y entramos en el doble espiral, donde ese pavimento de grava de arcilla que cada vez va perdiendo diámetro y sonando cada vez menos al tacto, al final nos lleva a ese plano horizontal estable con tierra batida, polvo de arcilla, silencio, luz cenital, la experiencia con las piedras, y en la diagonal opuesta cogemos el otro espiral en sentido inverso, ¿no? Vemos que el zócalo de 15 centímetros de hormigón ha ido creciendo, aquí ya está en 1,20 m, y cuando salimos ya hemos bajado una planta, porque en los intestinos estos damos un 1,5% de pendiente, y sin darte cuenta vas bajando una planta hasta llegar al parque exterior, que es el campo de trigo que dijimos de entrar al principio, ¿no? Y al final volvemos a la tierra, volvemos a ese lugar donde tiene sus procesos, donde en definitiva pues tiene esas topografías en el tiempo, ¿no? Ya está. Gracias. No, porque era larga. Mil gracias, Tony. Tenemos todavía como 20 minutos para preguntas. Los que quieran. Una pregunta como bastante curiosidad del proceso de trabajo. No sé si después de tanto tiempo trabajando en zonas arqueológicas, que debe ser un infierno, me imagino, ¿no? No, pero me refiero la conservación, a estas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos, donde, digamos, de la arquitectura pasa muchas veces a un segundo plano porque los arqueólogos no pueden tocar. Y, no sé, me imagino que debe ser bien complicado. El proceso de diseño, ¿no?, tiene que adaptarse, o esa flexibilidad de ida y vuelta, de mucha conversación, negociación. No sé si has podido aprender algo o siempre estás en un proceso de incertidumbre. Siempre, sí. No sé si puedes comentar algo de eso. Bueno, no, que yo creo que la incertidumbre es nuestro compañero o compañera de viaje, ¿no? O sea, el proyectista, su estado natural es la incertidumbre. O sea, proyectas a partir de las preguntas. No, la certeza nunca es una buena compañera cuando proyectas, porque una afirmación en mitad del proceso es cerrar. Y el proceso de proyecto tiene que estar siempre abierto hasta el último momento, incluso durante la obra, ¿no? Al menos yo lo hago así. Y es la manera de llegar más a fondo, ¿no? Si tú en un concurso construyes una imagen, ¿no?,
un render y hacerlo igual. O sea, hay muchos concursos que después han tenido 4 o 5 años de proceso hasta la construcción y ves esa ópera o ese edificio monumental y ves las fotografías del premio X y es la misma imagen, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado durante 5 años entre un concurso y una construcción, ¿no? Nada, o sea, no se ha cuestionado nada, era una imagen absoluta y tal, ¿no? Entonces, yo entiendo todo lo otro, es decir, tú puedes entender que la arquitectura como sustantivo es un elemento que llega y ya está, y no hay que plantearse nada más, o por el contrario es un verbo, ¿no? Que es el sentido de la arquitectura, que es habitar, y por lo tanto es un elemento de mediación entre las personas y un lugar, y esa mediación es lo que llamamos arquitectura. Aparecen esos elementos intermedios, esos espacios intermedios que lo que hacen es, desde una necesidad, activar una condición de lugar, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar constantemente observando, trabajando, mediando, ¿no? Y eso solo se puede hacer desde las preguntas, ¿no? Constantes, y intentar tener muchos datos en la ecuación, cuanto más compleja mejor, y dar una forma final a la ecuación, que después la X, la Y, la Z, todas las letras del abecedario, depende de la complejidad, le darán forma, y esa es la complejidad de la vida, ¿no? El paso del tiempo, las personas, los cambios sociales, los cambios de normativa, la demagogia política que desactiva un proyecto y ya no se programa, como puede ser ahora el Museo del Clima. Durante 4 años está desprogramado porque estaba gobernando la oposición y eso tenía que fracasar, pero en cambio el tiempo ha seguido pasando, se ha salvajado, la gente va ahí, hacen footing, se lo han hecho suyo, o sea, se activan otras formas, pero la ecuación está ahí, ¿no? Y sigue funcionando, ¿no? Y ahora pues van a volver a ganar los que habían promovido y lo van a volver a activar, o sea, hay muchas variables, entre ellos la demagogia política, ¿no? Pero que al final proyectamos ecuaciones. Y en el espacio de la arqueología, pues sí, hay mucha complejidad, pero yo personalmente con los arqueólogos me llevo muy bien, porque son gente apasionada, les gusta su trabajo y si en esa mediación escuchas y consigues establecer el diálogo, pues, bueno, tienes que hacer que formen parte del proceso, ¿no? Pero bueno, es, sí, complejo. Pero... Claro, me imagino que cada uno tiene un proyecto a veces distinto. Ese era un poco también, ¿no? Sí. A ver, tú piensas que los hornos romanos, el muro este, a mí me llega un dibujo de un prefabricado con un frontón clásico y un cristal, ¿no? Para ver un escaparate y ver los hornos y entrar ahí, ¿no? Y bueno, de ahí les llevamos a lo contrario, que es una cueva, ¿no? O atravesar un muro, un estrato geológico y dentro encontrarte todo eso, ¿no? Bueno, fue un proceso también, ¿no? O sea, todo es así. Muchas gracias. Hola, Hola. retroceder. A ver, generalmente siempre son las preguntas en torno a lo que es espacialidad o de pronto procesos. Yo soy arquitecto y construyo también, entonces a mí sí de pronto la parte ya como de ejecución siempre me genera mucha tensión, ¿no? Y en torno a ello, a mí siempre como cuando he visto su trabajo, siempre me he quedado pensando sobre el uso del acero corrugado, que generalmente está... yo tengo un padre que es ingeniero mecánico estructural y siempre me ha dicho que el acero corrugado está diseñado para ser parte del concreto armado. Sin embargo, lo que veo en su arquitectura es que ha explorado el material a un nivel de que se puede hacer todo con el acero. Y en torno a ello, mis preguntas eran, ¿qué ha encontrado en el material? Tal vez algunas ventajas o desventajas, o si de pronto, por ejemplo, el tema de la corrosión es parte del diseño también, o genera en realidad un mantenimiento a lo largo de la vida útil del material. Solamente eso. Muchas gracias, admiro mucho su trabajo. Gracias a ti. El tema de la corrosión es
es el objeto del por qué se utiliza el corrugado, ¿no? Es decir, el acero corrugado, yo personalmente lo utilizo desde el año 95 más o menos, debe ser 28, ¿no? Y es por una razón de patología constructiva, es decir, precisamente descubro con esa pequeña acción en el mar de las piedras, al clavar la varilla, hablando con pescadores y con un herrero, y sobre todo un amigo pescador, pero el herrero me confirma que ese acero es el de más calidad que nos ha llegado desde la Edad Media, precisamente porque está preparado para estar en contacto con hormigón y agua. Por lo tanto, no tiene aleaciones y por lo tanto no exfolia. Es decir, es un material que si tú lo dejas a poro abierto, no a poro cerrado, con impermeables encima, ¿no? Minio y 2 capas de pintura, si no lo dejas a poro abierto, él mismo se autopasiva. Es decir, pierde primero la capa negruzca que te llega a obra, la calamina, después genera un polvillo más anaranjado y cada vez ese polvillo es más marrón, más oscuro. Si tú observas cualquier barandilla de época medieval en cualquier espacio público de Europa, verás que nadie pintó ese acero. Ese acero que era el hierro dulce, que no tenía aleaciones y que el corrugado es más parecido a ese, ellos lo que hacían era dejarlo pasivar de forma natural y colocarle grasa de cerdo para la mancha, ¿no? Y es ese acero marrón muy oscuro que el tiempo ha pintado, ¿no? Y que ya no te mancha y que sigue a poro abierto. Entonces el corrugado es eso mismo. Y en el caso de las viviendas de Salou, como es un programa que no puede manchar y se iba a inaugurar, que aún no había pasivado ni tenido sus 3-6 meses, en Seró, en Cantacó puede manchar y al cabo de 3-6 meses deja de forma natural lo tocas y ahora ya está consolidado, ¿no? Pero en Salou no, necesitaba inaugurar, la gente se podía manchar la camisa, ¿no? Entonces ahí descubrí un producto que es muy sencillo, que lo conoce mucha gente, que es el Low Patrol de la casa Rustol, que es un pasivador. Entonces tú aplicas una mano de eso, mantiene el poro abierto, queda un poco brillante al principio, pero al cabo de 2 semanas ya está mate y lo que hace es que deje de manchar, simplemente acelera el proceso de pasivación que el tiempo hubiese dado pues más por unos cuantos meses, ¿no? Entonces la razón de uso es constructiva, ¿no? Otra cosa es que desde el momento que lo empiezas a utilizar y diferentes programas, diferentes clientes, sobre todo más al principio, ahora ya está aceptado como corrugado animal de compañía en la arquitectura actual, ¿no? Al principio era más difícil trabajar psicológicamente al cliente en el sentido que un material que está acostumbrado a estar escondido, pues se mostrase, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia ya. Pero no, o sea, funciona, pero haz la prueba, o sea, tenlo ahí. Ahora, lo que no puede ser es que ni el acero ni cualquier material, si tú le tapas el poro, o sea, el error, yo entiendo a partir de la revolución industrial, es que se quiere proteger del óxido, ¿no? Entonces, tú imagínate que pones una capa impermeable, que es la pintura de minio, otra que es una primera capa de pintura y la pintura final. 3 impermeables. Tú ponte 3 impermeables, abrocha bien por la capucha, cierra y vete a correr, ¿no? 2 horas. Y cuando llegas, no te saques los impermeables, quédate ahí sudando, o al cabo de unos días estarás mal por dentro, ¿no? O sea, entonces si las cosas no transpiran, mueren, ¿no? Y aparece la tumoración y eso exfolia y ya está, ¿no? Pero sea hierro, sea piedra, sea madera, le metes un barniz a la madera y tapas el poro y también la destrozas, ¿no? Bueno, es una cultura que viene del siglo XX bueno, ahora estamos encerrados en una cabina con clima artificial, construimos profilácticos de cristal con cabina artificial de clima también, no transpiramos y vamos enfermando poco a poco, como animal, ¿no? O sea, ese es el gran tema. Hostia, desde el corrugado hasta... No, pero siempre me lío, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, pero... Bueno, yo tenía una. Retomando un poco la conversación de Sharif,
muy como de procedimiento y proceso, ¿no? Porque tu obra es como por la manera en que trabajas dejas el proceso abierto, incluso durante la obra, es como yo la encuentro como muy latinoamericana, donde justamente por la poca estructuración de la sociedad se pueden hacer esas cosas que en Europa son muy difíciles de hacer por los seguros, la normativa, las certificaciones que necesitas para construir, de los materiales, apenas pones la botella dentro de un ladrillo, se necesita una certificación en base a eso, que todo lleva a que el proceso se cierre antes de la obra, prácticamente, por cuestiones también de precisión económica, etcétera, ¿no? Que, digamos, para nosotros es como el inconveniente de trabajar en Europa. Y tú, la pregunta era, ¿cómo haces para romper el sistema y poder dejar el proceso abierto, ¿no? Cada caso es... O sea, no hay controladores que... porque generalmente todo eso está hipervigilado, ¿no? no sé. Simplemente por ejemplo, trabajan de noche. No, pero el Museo del Clima quedó parado y después ya en plena crisis vas haciendo y vas proponiendo y todo les está bien, porque tampoco es... En Salou no me salto nada, por ejemplo. O sea, hay proyectos más tradicionales en este sentido, como las viviendas sociales de Salou o las de Badalona o Can Minguell, que cumples todo. O sea, el código técnico en Salou, la barandilla 10 centímetros, el horizontal a 20 por donde pasa el riego gota a gota de las trepadoras, no es escalable hasta 80, pues quitamos la de 40 y la de 60 y vamos ahí a cumplir el código técnico. Y proponemos la ventilación cruzada a partir de retrasar un muro y un talud, con lo cual puede entrar aire natural y luz natural y por eso no tenemos extracción forzada. Bueno, pero pues, más control que tuvimos en Salou en las 80 viviendas y le dimos la vuelta, ¿no? Hay otros sitios que es más laxo, ¿no? Como, bueno, Cantacol, la Domus Romana, son 2 municipios, 2 arquitectos municipales. Si os habéis fijado, la negociación no es un edificio. No estoy en zona urbana, por lo tanto puedo colocar una línea 40 para los niños y otra 90 para las personas mayores. O sea, ese ring de boxeo con 2 elementos elásticos es el límite. En cambio, en Seró tengo que poner uno cada 10 centímetros. Lo que pasa es que después hacemos 1,90 m escala humana y es ese elemento de límite que ya no es una barandilla, es otra cosa. Pero cumple el código técnico, porque eso sí que es la cubierta de una edificación. O sea, en todas se da la vuelta o cumples, ¿no? Y en Cantacó eran 2 arquitectos municipales, 2 términos, y uno dice, no, es que aquí tienes que poner una vertical cada 10, y bueno, entonces al final admitieron que estaba en una montaña, ¿no? Y bueno, cada una das una vuelta. No sé, en Vic me tuve que llevar al ayuntamiento a ver piedras porque cuando aparecieron los restos romanos en una capilla barroca de esta planta de 9 por 19, ¿no? Y de repente te aparece la trama romana pixelada por una capilla barroca, ¿no? Capturada. Y querían volver a tapar porque ahí querían un suelo radiante para hacer una sala de exposiciones. Y bueno, tuve que llevar a la alcaldesa, a los regidores a ver piedras y Seró, Cantacó, no sé qué tal, para decir, aquí tenemos que poner una pasarela y pasar de puntillas por encima, ¿no? Y esto era febrero-marzo 19, a 2-3 meses de elecciones en mayo, que está jugando todo, ¿no? Y bueno, al final les gustó, salió bien y tal,
Pero bueno, hay que estar ahí. Ahora que sí, que es más tiempo y más energía, pero tienes que te apetezca y que te... A veces ganas por agotamiento de las cosas, o sea, por pesado, sí, pero bueno, al final funciona, no sé, no ha habido ningún fracaso grave de momento, o sea, pero sí. No, y después que muchas normas son estúpidas, o sea... En eso estamos de acuerdo, que la norma está mal, la mayoría de las veces está mal, o sea, no, el sentido común funciona mejor que la norma, o sea, siempre. Ayuda muchas veces que el cliente sea también parte del municipio. Sí. Bueno, cada cliente es un mundo, o sea, privado, sea administración, pero es que la norma está mal, o sea, no, es que tú mira, todos los planes generales están fuera de tiempo, están obsoletos, las reglas de los parques naturales son proteccionistas, cuando ahora hay que, o sea, hay que revisar todos los planes generales, hay que revisar los parques naturales, hay que ponerlos al día, o sea, si queremos el cambio de hábitos de la especie, no podemos seguir diciendo que, o sea, se piensa que la especie humana es superior a todo, o sea, luchamos contra todo, ¿no? Contra el cambio climático, ¿no? ¿Cómo un político puede decir luchar contra el cambio climático? O sea, lucha contra la especie humana, contra los hábitos nuestros, que es lo que ha provocado el cambio climático. Pero el clima déjalo tranquilo, ¿no? No sé. Hemos de luchar contra nuestros hábitos, que es lo que provoca eso. O sea, hasta el día que no tengamos la humildad de reconocer que nosotros somos los culpables de todo lo que nos pasa, no cambiaremos, ¿no? Pero, entonces, ¿para qué son esas normas, no? Para seguir llegando a un camino equivocado. No sé. Que eso fue además un poco lo que mostraste en Venecia, ¿no? Con todos estos proyectos donde sí. En realidad el precio del metro cuadrado que mostrabas era como una... Sí, era una de más de... ¿no? Claro, era como una afirmación de que... Sí, no, y que al final, fijaros, no sé, todo el mundo seguro que le apasiona el libro de Rudowski, ¿no? De Architecture Without Architects, ¿no? Y si te fijas, todo eso está construido desde la necesidad. O sea, cuando la especie humana tiene necesidad, coopera y es verdaderamente humana. Cuando no tiene necesidad, compite y genera pirámides de poder. Y entonces se va y se pasa de vueltas. Y ya llevamos 150, 200 años pasados de vueltas. Y bueno, cambiaremos por colapso, no por nada más. O sea, y está aquí al lado ya, o sea que... Sí, un poco para seguir con lo que comenta Jean-Pierre, claro, esto es la sensación, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Barcelona y unos cuantos años por acá, hablando con Salvador Rueda, o sea, como estamos con los pavimentos transpirables, o sea, no sé, bueno, te vas a las afueras de Lima, digamos, a la periferia, casi dejando las calles como están sería la mejor solución, ¿no? Entonces, porque hay que esperar 100 años en pavimentar asfalto, veredas, entonces un poco que es lo que decía Jean-Pierre, ¿no? Si fuéramos capaces de decir, bueno, hay cosas que están bien como están, no hay que aspirar a lo que fue y lo que ya no será, que me parece como un ciclo bien pernicioso, ¿no? Y que bueno, yo me acuerdo precisamente las primeras veces que estaba acá con Jean-Pierre, ¿no? Las fierros de la esperanza, ¿no? O sea, como casi atando los fierros, que es lo que decía el compañero, se cierra el proyecto, no hay que hacer mucho más, ¿no? Entonces, que hay como esta imagen que nos has mostrado, bueno, la misma que vimos ahorita, la que está de fondo, ¿no? Podría ser una parte de Lima, tranquilamente. Entonces, claro, o de la Provenza italiana. Sí que yo creo que ha sido muy interesante como nos has mostrado, como que los tiempos son muy relativos y que bueno, que hay cierta aspiracionalidad de unos procesos arquitectónicos que podrían obviarse. Bueno, es una pregunta que me hago, ¿no? Sí, no, yo creo que también contar a las personas que deciden y que toman la decisión final de si hacen el cambio o no, yo creo que al final el dato científico es muy claro, ¿no? O sea, si tú le vas con filosofía, con subjetividades, nunca tal. Pero si vas 2 y 2, 4, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el Plan General de Cadaqués, cuando aparecen todas estas estructuras preexistentes con las cuales tendrías que seguir el hilo de eso y no llegar con la metástasis urbana, el proyecto de urbanización, que va como mancha de aceite colonizando todo y destrozando todo,
Pensad que allí tienes una topografía bastante accidentada y cada vez que haces una casa de nueva planta es una excavación importante. Pues llevamos 30 años que se cerró la cantera en Cadaqués, que la pizarra con las que se pavimenta las casas viene de Galicia, que las toneladas de piedra que sacas en cada obra de excavación se suben en camiones y va a un vertedero legalizado en Figueras, a 40 kilómetros, con sus emisiones de CO2, y que todo ese recurso local como banco de piedra se va. Entonces, bueno, se propone que eso se quede, que las casas, en lugar de ser de estructura de hormigón, cerramiento de cerámico, anclajes y forrada de piedra para parecer como el territorio, pues a lo mejor vuelves al muro romano de doble cara con una pequeña alma de hormigón de cal que las junta, tienes 60-70 centímetros de paramento de casa, lo haces con la propia cantera, que es la excavación, más lenta pero más segura y más a años vista, cubierta plana, inercia térmica, te entierras un poco, nada de piscinas, balsas, el huerto, no sé qué, la piedra se queda, no se va, o sea, son pequeños cambios. Ahora hay intereses, hay lobbies que ahí están en ese negocio de la piedra, que les rompes el negocio, que no sé qué. Entonces, esa es la inercia. Ahora eso es colapso y punto, y se acabó. Ya, es que va hasta que impactemos y ya está. Pero no hay más. O sea, yo en alguna charla siempre pongo este ejemplo y en la escuela lo digo bastante, ¿no? O sea, lo de Lovelock, con el transatlántico, James Lovelock, ¿no? Años 80, que la sociedad industrial es como un transatlántico que por más que pares máquinas y tires todo atrás, estás a 3 kilómetros de la costa y vas a impactar, ¿no? Por la inercia que llevas, ¿no? Pero actualmente yo diría, dos coches que en la línea de salida en la autopista, uno sale a 60 y el otro a 120 por hora, ¿no? En el punto cero, y dicen a 5 kilómetros hay una pared que nadie va a mover. El que sale a 60 se lo cree, y como sabe que va a impactar en 5 minutos, 60 por hora, 1 kilómetro por minuto, le dicen que no tendrá tiempo de frenar, pero todo lo que pueda decrecer reducirá el impacto y las pérdidas, ¿no? Y decrece, llega a impactar a 30 por hora. En lugar de llegar en 5 minutos, en 50 años, llega en 7,5, en 75 años. El otro, el que va a 120, dice, no, lo nuestro es progresar y crecer ilimitadamente. Por lo tanto, y además ahora cambio el combustible, ya no pongo petróleo, pongo las renovables, que son sostenibles, ¿no? O sea, tierras raras, China, extracción de recursos otra vez, es lo mismo, pero cambiando el combustible. Y le mete y se va a 200, y llega en 1 minuto y medio, en 15 años, ¿no? Impacta, ¿no? Uno a 200, el otro a 30. Y en los dos vehículos viajan 10.000 millones de personas. El que impacta a 200 mueren 9.500, los otros 500 o viven en condominios con guardia de seguridad, o van con el de Virgins a ver si hay vida en Marte, o se transforman en trans y posthumanos, ¿no? Y cambian el sistema biológico por sistema de algoritmos viajando eternamente por el universo, ¿no? Y en el otro que impacta 30 mueren 500 millones y sobreviven 9.500, ¿no? Y vuelven de forma cooperativa a resincronizar con el lugar, ¿no? Que es el planeta, y regeneran, ¿no? Esa es la utopía, ¿no? Un cooperativo y el otro competitivo. Bueno, uno dar, el otro egoísmo, el otro tal, enriquecerse, y el otro, pues así, energía orgánica para administrar día a día, vivir y tiempo, ¿no? Y a partir de aquí, sistema de relación horizontal. Ahora, ¿es así la condición humana? Sí evoluciona, de momento no lo es, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Los sucesivos colapsos nos permitirán evolucionar hacia ese ser humano avanzado o evolucionado, o seguiremos con el otro que dices eternos como información vieja, que es la tesis de Silicon Valley, ¿no? O sea, metaverso, no sé qué, pues ya todo esto que nos están metiendo cada día, la gente ya quiere vivir en la nube, las nuevas generaciones, ¿no? Que ya quieren vivir encerrados aquí, o sea, quieren. Entonces, bueno, todo eso colapsa al final. Somos biológicos, queremos ser humanos biológicos, ¿no? O sea, yo he presentado unas cosas que es un mundo biológico con un ser humano biológico de momento, o sea, pero
¿vamos hacia ahí o no? O sea, el 21 es súper interesante, todo eso, ese debate está ahí, ¿no? Y bueno, que habrán conflictos seguro, pero no sé, no es ciencia ficción, ¿eh? O sea, no lo es. Pero bueno, ¿qué pensáis los más jóvenes de todo eso? Ahí. Tony, te agradezco por la exposición, me parece fascinante. He estado pensando hacerte una pregunta filosófica, pero creo que ya respondiste todo. Quiero hacerte una pregunta técnica. En el fierro corrugado, ¿cómo funciona? ¿Lo amarras o lo sueldas? Soldado, bueno, depende, ¿eh? O sea, a veces se puede trabajar únicamente con alambre, depende del programa, pero normalmente es soldado y casi siempre como un esqueje, ¿no? Soldando en tangencial, nunca así, claro, ni así, ¿vale? Funciona mejor, es como si haces un esqueje a una planta y le envuelves, siempre haces así para la continuidad, ¿no? Sí, y la pregunta va porque en nuestro país la única forma de ver ese encuentro es con amarre. Con amarre de un alambre negro que es mucho más delgado. Y a veces he trabajado con amarre cuando son programas pues más efímeros en este sentido. Pero puede funcionar, evidentemente sí. Seguramente tiene parte de mantenimiento también, ¿no? Sí. Y el espesor de la... Se tendría que ver el amarre, la capacidad de autopasivación que tiene, y que al final te hará como una amalgama de óxido que acabará con el tiempo también soldando quizá, ¿no? A sol y serena. Pero yo creo que el amarre no... El tema de la resistencia que tiene también la soldadura o el amarre es otra, ¿no? Pero sí hay la parte de soldadura, que es la menos sostenible, ¿no? También, porque consume recursos, ¿no? Pero claro, pues, los tubos de hormigón, trasladar esas toneladas desde Lérida a Capmany también es una huella ecológica importante. Ahora, si mides para cuánto tiempo esas 5 cuevas funcionarán, que a lo mejor son 5.000 años, pues casa de madera con mantenimiento y que al cabo de 80 la cambias, o esto o lo otro, tal. O sea, bueno. Y de momento esos tubos viajan por el territorio. Por lo tanto, oye, en lugar de meterlo en este colector, me lo dejas aquí. Si tienen que viajar, de aquí 10 años probablemente, o 15 ya no viajarán. Pues no habrá recursos, ¿no? Bueno, de momento se aprovechó y se hizo eso, ¿no? Pero tienes que ser consciente que también, o sea, estamos en transición, o sea, no podemos cambiar de estado rápido, tenemos que, hasta ese momento del colapso hay unas transiciones, ¿no? Pero bueno, ya sí, es hora. Vamos. El aire acondicionado nos está matando además. Muchas gracias por todo. Gracias.